Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todos los martes a las 4 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a Next, Negocios Extraordinarios. Los saludamos desde la Ciudad de México, Héctor García Chagoyán, y desde Guadalajara, Jalisco, René Ortega. Pero como pueden ver, los que están viendo el programa, tenemos hoy un invitado especialísimo. Estamos de manteles largos, estamos muy felices. Nos acompaña el día de hoy Monseñor Franco Coppola, nuncio apostólico de la Santa Sede en México. Monseñor, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Héctor, pues dime. Sí, como todos los programas, vamos a iniciar entonces con la oración y en esta ocasión vamos a dirigirla a nuestra Madre Guadalupe. Oh Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas y de todas las estirpes humanas, concédenos la valentía de convertirnos en tus testigos para que, como San Juan Diego, participemos en la construcción de tu casita sagrada y que en el mundo entero se haga realidad el mestizaje global y la amistad social a que nos convoca el Papa Francisco para vivir todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues como cada programa les queremos pedir que nos ayuden, que nos apoyen, que apoyen a Valora con estrellas para mantener esta maravillosa obra que a tanta gente le hace bien. Y también, como cada programa, los queremos invitar a que nos sigan en Facebook, en YouTube, en Negocios Extraordinarios, y pues que nos den like y que se suscriban si no están aún suscritos al canal de YouTube. Y bueno, pues nuevamente hoy estamos muy contentos, Monseñor, le agradecemos nuevamente. Hoy queremos hablar de un tema que consideramos muy importante, que Monseñor Franco Coppola pues ha tratado no solamente en entrevistas, en fin, una serie de conversaciones con distintos medios en México, sino sobre todo que pues nos ha mostrado con los hechos, con su testimonio, lo que se necesita para nuestro país hoy. Y aquí quisiéramos hablar entonces el día de hoy de la situación del catolicismo en México y cómo podemos ir construyendo esta civilización del amor frente pues a una serie de circunstancias muy complejas que vivimos los católicos, los mexicanos, y sobre todo, Monseñor, pues como ha sido el viaje que usted hizo a Aguilillas en Michoacán, sobre todo los mexicanos, pues que se encuentran en una situación más complicada, no solamente desde el punto de vista de sus ingresos, que son los menos beneficiados, sino también que sufren de manera terrible el tema de la violencia. Y entonces quisiéramos iniciar, si nos quisiera ayudar a comentar sobre la desigualdad y la violencia. Bueno, usted ya nos ha dicho en varias ocasiones que estos dos son temas fundamentales, problemas fundamentales de México. La pregunta es si considera que en México se posee la fuerza religiosa para resolverlos, no obstante la descristianización que hemos sufrido en las últimas décadas, y cuál es nuestra obligación como católicos para pues resolver estos problemas tan graves. Seguramente en México hay la posibilidad. No hay nunca que olvidar que hace 2000 años 11 personas, 12, uno se agregó al final, cambiaron el mundo. 12 personas que no tenían instrucción, no tenían medios, no tenían recursos, pero su testimonio influenció a muchas otras personas y llegaron a cambiar el mundo. El mundo ha cambiado desde el 2000, tanto que se dice antes de Cristo y después de Cristo, la historia. Entonces nunca hay que desesperarse por el hecho que se está registrando, como efectivamente se registra, una baja en la participación y en la participación en la población a la Iglesia Católica y a sus sacramentos, a sus enseñanzas. Esto es una señal que hay algo que hay que cambiar, sencillamente, de una manera muy, muy sencilla.
Evidentemente, y pienso que no es necesario ni siquiera una encuesta estadística, es suficiente ir a misa el domingo y uno se da cuenta que a pesar de nuestra condición de nosotros tres, pienso que los asistentes a la misa son muchos de nuestra condición, de adultos y adultos mayores. Es muy poca la asistencia de jóvenes, niños, muchachos. Eso a pesar que la última estadística nos dice que México es un país joven. La mitad de la población tiene menos de 30 años. Proporcionalmente, la mitad de la asistencia a nuestras iglesias tendría que ser de menos de 30 años. Y no es así. Esto significa que hay un problema. Hay un problema de comunicación, hay un problema de llegar a esta parte de la población. Y seguramente hay dos grandes temas que hacen complicado creer en lo que se dice de México como un país católico. Seguramente lo es. Pero hay dos problemas, el problema de la desigualdad y el problema de la violencia, que dificultan creer que los católicos que conforman ese país hayan obrado bien, hayan testimoniado su fe, no solo con palabras, sino con obras, como nos recordaba ayer en la carta a Santiago, en la misa del domingo. La fe hay que demostrarla y se demuestra con las obras, no es suficiente solo proclamarla. Y la desigualdad es un gran problema. Si pensamos que al inicio la comunidad cristiana se caracterizaba por el hecho de tener todo en común, de que a nadie le faltaba nada necesario, porque los que tenían socorrían con sus bienes a los que no tenían. Había una verdadera comunidad, o sea, era una familia. Esto que tenemos que regresar a este concepto. Todos los conceptos en la fe cristiana nos hablan de un léxico familiar. Dios es Padre. Entre nosotros nos decimos que somos hermanos. Bien, ¿en cuáles de nuestra familia, si un hermano está muriendo de hambre, el hermano se voltea del otro lado y sigue vacacionando, godín? No es posible. Y a pesar de eso pasa en México. Yo vengo de África y conozco lo que es la miseria, lo que es la falta de recursos cruel que se registra en esos países. México no es África. México no es África. Tiene recursos de todo, materiales, humanos, todo tipo de recursos. Además se encuentra cercano a una fuente de recursos como es Estados Unidos, de recursos humanos, materiales, ideas, financieros, de todo. Puede aprovechar también de esta cercanía. En cambio, hay una pequeña parte del pueblo mexicano que aprovecha de esta situación. Ahí hay una mayoría absoluta, más de la mitad del pueblo mexicano que se encuentra en una situación miserable. Esto no es el resultado de un año, 2 años, es el resultado de décadas y décadas de una actitud que ha permitido que muchos de nuestros hermanos no nos han interesado. Nos hemos preocupado de nosotros y no nos hemos preocupado de los que no tenían voz, que no levantaban su voz. Porque muchas veces solo los que protestan son entendidos y no los que se callan. Y como consecuencia de esta desigualdad, para mí, hay el problema más grande, que es la falta de instrucción. Hay un problema de instrucción en México. Solo una pequeña parte de la población mexicana tiene acceso a una instrucción a la altura de la necesidad de nuestros tiempos.
una gran parte de la población no tiene acceso a esta instrucción. Y esto no hace que perpetuar la desigualdad, perpetuar la tentación de la violencia, perpetuar todo. Yo vengo de África, lo confirmo, y una de las preocupaciones en algunos estados dictatoriales en África era que la población no se instruya. No había escuelas públicas, porque era mucho mejor que la población se quedara ignorante. De esta manera se puede manejar mucho mejor. Las escuelas en algunos estados eran las escuelas llevadas por los misioneros. No había una escuela pública en uno de los estados donde yo fui como nuncio. Entonces, esta tendría que ser la primera preocupación. Hacer que haya un acceso a la instrucción digno y a la altura de las necesidades de hoy para todos los niños. Esto sería ya un mirar al futuro. No tanto pensar en todo lo del pasado, que ya es grave, pero tener una esperanza hacia el futuro. Monseñor, me parece que tocó pues justamente las causas, porque claro, una realidad que se vive en un país o que se vive en una empresa o se vive en una familia o en una comunidad del tipo que sea, no se va a resolver si no se atacan las causas. Y me parece que tiene toda la razón respecto al tema de la educación, que es como el arranque, y después esta, pues un poco actitud, a pesar de que somos segundo país con más católicos en el mundo, de despreocupación por los demás, particularmente por los más pobres. Incluso a veces me parece que de desprecio. Y creo que esto tiene que ver un poco, ya que tocó el tema de la educación, con la educación católica. Nos da a nosotros, hemos hecho varios programas sobre educación, tanto a nivel básico, medio como superior, y nos da la sensación de que algunas veces las universidades y las escuelas católicas, los colegios católicos, no preparan a los estudiantes para la conversión, para el amor al prójimo, sino un poco, pues lamentablemente y tristemente, a veces incluso para marcar más las desigualdades sociales y culturales y crear esta cultura de incluso desprecio que comentaba yo. Y me parece que eso, pues en el fondo, evidentemente no es algo que se haga a propósito, pero sí me parece que tiene que haber un cambio muy importante en la forma en la que los líderes del futuro son educados para servir, deberían de ser para servir a Dios y servir al prójimo como a uno mismo, y no para tener una ventaja competitiva respecto a otros mexicanos. Comparto completamente sus palabras. Espero con usted que no sea a propósito, pero es verdad, es verdad. Si uno piensa a cómo y por qué nacieron en el 800 sobre todo muchas congregaciones religiosas dedicadas a la instrucción. Nacieron como congregaciones para llevar la instrucción a los pobres, a los que no tenían acceso a la instrucción, a las mujeres que en ese entonces no tenían ningún acceso a la instrucción. Y ahora se han vuelto, paradójicamente, aquí en México, en una instrucción por los que pueden. Por los que pueden permitirse la colegiatura, todo lo que hay que pagar para tener esa instrucción. Es una paradójica que lamento. Refiero las palabras del Papa que comparto totalmente. El Señor no está contento de esto. La manera que el Señor tiene es quitarle vocaciones. De hecho, estas congregaciones no tienen ya vocaciones. Guardan por sí mismos solo la directora, la ecónoma de esos institutos, que son seguramente las funciones menos pastorales y evangelizadoras posibles. Yo me acuerdo,
uno lo envían al director cuando tiene que ser regañado, ¿no es cierto?, para ser alabado. Entonces, el economo uno tiene que pagar, es siempre algo que cuesta. Entonces, de verdad. Y permítame también compartir otra consideración que hice justo en estos días. Ustedes saben lo que ha pasado la pasada semana con los pronunciamientos de la Corte Suprema. Todos esos colegios y universidades tienen facultad de Derecho, facultad de Medicina. Me había esperado pronunciamientos de juristas, de médicos, para dar una visión, la visión que se tiene de estos problemas. Son problemas complicados, claro, no quiero decir que es todo claro y neto como blanco y negro. Hay facetas que hay que tener en consideración, pero hay aspectos que no han sido considerados convenientemente, a mi parecer, de la parte de la Suprema Corte. Esperaría que todas estas personalidades que tienen títulos, que enseñan, que son maestros en estas universidades, levantaran su voz. Yo no he escuchado nada. Puede ser que no tengo las ligas buenas pero no me parece que ha habido una reacción o un comentario, por lo menos un comentario. Me ha parecido un silencio absoluto. Y esto me ha extrañado. Fíjense que yo creo que, como decía Henry de Lubac, decía, perdón, para el cristiano que sabe ver, no hay nada en el mundo que no le demuestre a Dios. Y yo creo que ese es uno de los problemas actuales en que nos tenemos velado ante nuestros ojos esa presencia de Dios que nos impide entonces satisfacer no únicamente como cristianos, sino como cualquier corazón que está latiendo y que necesita esa relación, ¿no?, con Dios y que no lo existe. Y quizá uno de esos problemas sea la laicidad que impera en Occidente en general, pero en México de una manera muy grande, en donde se censura y se ataca el sentido religioso, es decir, la trascendencia de la persona y la relación necesaria con el infinito, con Dios. ¿Cómo observa usted el problema de la laicidad en México? Sobre todo habiendo vivido en otros países y conociendo ahora esta situación en México. La impresión que tengo es que se confunde la laicidad que existe en Europa y en gran parte del mundo occidental, hasta en el vecino Norteamérica. Se confunde la laicidad con el laicismo. Y en México no hay laicidad, hay laicismo. Hasta en Francia, que fue, digamos, la iniciadora de esta corriente de pensamiento, que la Iglesia ha hecho propia. La Iglesia piensa efectivamente que la manera justa de un Estado de ponerse frente al fenómeno religioso es la laicidad. Laicidad significa que el Estado no toma partido por ninguna confesión religiosa. Reconoce que hay una dimensión religiosa en las personas y favorece la libertad que ellos puedan conocer, desarrollarse, creer según los que ellos cada uno piensa. Garantizar, o sea, la libertad religiosa. Aquí me parece, pero puedo equivocarme, lo digo y lo repito, me parece más bien un laicismo. O sea, se habla de laicidad, pero en realidad se entiende ateísmo. Se entiende Dios no existe y todo lo que se refiere a Dios no existe. Como era hasta hace 29 años, ¿no? La Iglesia existía, pero no existía. Ni siquiera jurídicamente, no existía. Aunque estaba, no existía. No se le daba una dimensión jurídica. Y esto, claro, es tomar partido. Es un Estado que decide ser ateo. No un Estado que deja libre a sus ciudadanos de elegir la opción que quieren. En muchos países, por ejemplo, hago un ejemplo
que aquí nunca se ha ni siquiera pensado, puede ser, en muchos países hay una enseñanza religiosa en las escuelas públicas y se deja a los niños o a los padres de elegir cuáles quieren. El Estado reconoce que la formación religiosa es algo importante en un individuo, pero no toma partido, no decide si tú tienes que ser ateo o ser católico o ser protestante o ser musulmano o ser judío o agnóstico. No lo decide. Deja al ciudadano, al muchacho o a los padres cuando es menor, de decidir cuál es la educación religiosa que quiere por su hijo, pero reconoce esta dimensión. En el Estado mexicano no. Es un Estado por el cual en el campo de la instrucción la religión no existe. La dimensión religiosa no existe. No se habla. Esto no es laicidad, esto es laicismo. Es que de alguna manera la impresión que yo tengo es que hemos quedado como al mismo, la historia ha cambiado en 2 siglos y nosotros no. Nos hemos quedado con las ideas de la Revolución Francesa. En Francia misma ha habido una evolución y ahora se habla de una laicidad positiva. Aquí no, hemos quedado que la iglesia no existe, que la religión no existe, que no tiene nada que ver. Me parece que cuando hace mucho tiempo, cuando la primera vez o una de las primeras veces un presidente participó a una misa del Papa que había venido aquí en México, los periódicos salieron diciendo por un día México se quedó sin presidente por el hecho de que había participado en una misa. Esto no es laicidad, esto es laicismo, es ateísmo, ateísmo de Estado. Monseñor, nada más, pero el problema es que nosotros los católicos y las instituciones de educación nos hemos creído ese discurso y entonces también tampoco damos una visión como la que decían, donde Dios se muestra claramente en relación con nosotros en el mundo. Tiene absolutamente razón. Y ese es el problema de la educación católica, que evidentemente no resulta, nos da frutos, nos da frutos. Siempre me he quedado impresionado con de un papa de mi juventud, entonces los jóvenes de hoy no lo conocen, San Pablo VI, que dijo que la gente de hoy no acepta escuchar a maestros. Y los maestros lo aceptan solo si son testigos. Entonces, este es el problema. No se puede solo repetir lo que hemos aprendido sobre los libros. Esto no sirve. A la gente no los convence y menos a los jóvenes de hoy. Solo si una persona puede decir, yo lo he visto en mi vida, me ha tocado el corazón, me ha cambiado la vida. Antes era de esta manera y después ahora soy de una manera diferente. Solo esto es creíble. Y esto falta, evidentemente, en nuestra enseñanza. Monseñor, en esa misma línea que comenta Héctor, pues como le comentaba, nosotros nos dedicamos profesionalmente, digamos, está el programa, que es un apostolado, pero profesionalmente es una consultora que nos dedicamos a la empresa y que buscamos promover justamente que en la empresa se vivan estos valores y se vivan las virtudes, porque a veces los mexicanos tenemos los valores como muy claros, pero no se convierten en realidad, que es justamente ese tema que usted dice, ¿no? Los tenemos aquí en la cabeza, pero no los tenemos en el corazón, ni los tenemos en las manos y en los pies. Y me parece que junto con la educación católica, que me parece que por la persecución religiosa, nos fuimos haciendo chiquitos, pequeñitos. Tuvimos un programa hace pocas semanas con el beato Anacleto González Flores, y él decía que éramos como enanitos los mexicanos, porque nos quedábamos del tamaño que nos habían presionado, teníamos esta presión encima, nos habíamos quedado pequeñitos, y no queríamos salir de eso. Y me parece que tanto la educación religiosa de las escuelas católicas, como las empresas católicas, en el sentido de empresas
donde el director general, el empresario, los gerentes, los empleados, los operarios, somos católicos, pasa este mismo fenómeno que usted comenta, donde parece que Dios no existiera. Y sí hay la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero el idioma que se utiliza, el tipo de comunicación, incluso el testimonio que dan los líderes de la empresa, son terribles porque en lugar de causar que la gente más sencilla, que a veces que es la que tiene esta fe más sólida, la pueda expresar, tiene que esconderse dentro de la empresa porque el dueño, los directores, incluso puede haber hasta una burla respecto al catolicismo y solamente se expresa el 12 de diciembre y bueno, ya ni siquiera las posadas porque ya no hay piñatas, ya acabó. Pero es como este catolicismo que nos da pena, que nos avergonzamos de ser católicos y que hay que esconderlo porque si lo sacamos a la sociedad, nos van a ver mal. No sé qué opina de esto. Tiene toda la razón. Y pienso que la causa, esta es mi opinión, puedo equivocarme como siempre, la causa está en el hecho que como iglesia, digamos, iglesia jerárquica, obispos o sacerdotes, nos hemos concentrado solo en la educación de la infancia. La preparación que cada católico normal mexicano tiene es lo que ha recibido cuando era niño. Con la información que era adecuada a su ser niño y con las respuestas que eran adecuadas al niño. Y ya al adolescente eso no le basta, porque se pone otras preguntas. Y la respuesta dada a los niños parecen cuentos de hadas, no es algo real. La falta que tiene la iglesia aquí en México es que no acompaña a sus fieles a lo largo de la vida. Hay un gran esfuerzo de catecismo para introducir a la primera comunión, a la confirmación, todos los niños y muchachos del país, pero después basta. Cuando nosotros sabemos, y lo sabemos también a nivel de empresas, se sabe a todos los niveles cuánto el mundo de hoy necesita actualización. ¿Cuál empresario puede sobrevivir si no se actualiza? Si no conoce cuáles son los desafíos de hoy, con su cultura, con toda su experiencia, pero tiene que aprender lo que hoy el mundo pide y aprender a dar respuesta a lo que hoy el mundo pide. La misma cosa vale por la iglesia. Y nosotros, en cambio, vamos buscando la parroquia donde en menos tiempo se puede acceder a los sacramentos, ¿no? 2 meses, 3 meses, menos es, mejor es. Pero esto nos deja después desarmados en la vida. No sabemos el apoyo, la respuesta que la fe puede dar a mi vida de adolescente, a mi vida de adulto, de joven, de casado, de papá o de mamá, de familia. Tiene mucha respuesta y muchos apoyos. La fe sirve para la vida, no es algo que sirve solo para tener una devoción. Es una ayuda para nuestra vida. Y en cambio, la iglesia, históricamente, esto no es una culpa, me parece, no es una culpa voluntaria de la parte de la iglesia. Es que un tiempo, hasta hace 30, 40 años, esta transmisión de los valores se pasaba en familia. Normalmente, los papás o los abuelos transmitían sus valores a sus hijos y a sus nietos. Y eso pasaba, funcionaba. Y por eso la iglesia tenía solo el oficio de celebrar los sacramentos, la devoción y todo esto. El problema es que desde las últimas décadas, esta transmisión de valores no funciona. Normalmente los padres y los abuelos no alcanzan, no es que le falte la voluntad, pero no alcanzan a transmitir sus valores a sus hijos y a sus nietos. Y esto normalmente en varios países del mundo
La iglesia se ha dado cuenta de esto, puede ser los países donde el cambio ha sido más rápido y más rudo, se ha dado cuenta de esto y la respuesta es un acompañamiento a los adolescentes, un acompañamiento a los jóvenes, un acompañamiento a los adultos jóvenes, a las jóvenes parejas, a las familias, a los matrimonios. Esa es la respuesta. Por otro lado, ¿cómo pasa en la sociedad? Tenemos necesidad de actualizarnos continuamente en nuestras materias, en nuestras competencias. Tenemos necesidad de actualizarnos. De la misma manera, tenemos necesidad de actualizarnos también en nuestra fe. Muy bien, monseñor. Hablando de otro aspecto, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco nos hablan de que estamos viviendo un cambio de época. De hecho, el Papa Francisco denomina esta transición como el tiempo de la misericordia. ¿Podría ampliarnos un poquito más en qué consisten estos cambios de época y el tiempo de la misericordia y cómo, como llave o como clave, poder entender la realidad de México ante este cambio de era, de favor? Me ayudo con dos imágenes, las dos respaldadas por el Papa Francisco. Al principio de su pontificado dijo que el papel de la Iglesia es lo de ser un hospital de campaña. O sea, el mundo está en guerra, hay una batalla. Y el papel de la Iglesia es ser hospital de campaña, al lado del campo de batalla. Entonces tenemos que estar presentes en el campo de batalla, pero no para tomar partido, no para luchar de un lado contra el otro, cuanto para ocuparnos de lo que deja una batalla, heridos, muertos. Estar presente. ¿Cuánto se experimenta esta batalla en toda la sociedad? Vivimos, es una lucha continua. ¿Y cuántas personas, sobre todo los más débiles, sufren, sucumben a lo peor, padecen lo peor? La parte de la iglesia está a su lado, presente, ayudándolos. Por otro lado, la otra imagen es la imagen es una imagen evangélica de los discípulos de Maús. Eran personas que habían seguido al Señor por algún tiempo, pero estaban confundidos. Lo que había pasado con la pasión y la muerte del Señor los había confundidos. Estaban desesperados. En su cuento hablan de esperábamos que Él liberara a Israel. Nada más peor que utilizar el verbo esperar, que es un verbo que nos proyecta hacia el futuro al pasado. Teníamos esta esperanza, pero ya no teníamos esperanza. ¿Y qué hace el Señor? Se pone y camina a su lado. Esta es una imagen de nuestra realidad, de nuestra humanidad. Una humanidad que tiene en sus raíces el catolicismo, la esperanza en el Señor, pero que al mismo tiempo se ha quedado desilusionada por lo que ha pasado, por lo que ha vivido. Está confundida, no sabe qué creer. El Señor se pone a su lado, camina con ellos, los escucha. No lo regaña, no les dice, ¿qué están haciendo? Que regresan a su pueblo. Le dije que tenían que quedarse en Jerusalén. No les dice eso. Se pone a caminar con ellos y a escucharlos. Ese es el papel de la iglesia. Caminar al lado de la humanidad. Otra vez, acompañar. Es el verbo que tiene que resumir. Si queremos un resumen de todo lo que la misión de la iglesia hoy es acompañar. Ponerse al lado, escuchar y después, una vez que se ha escuchado, hablar. Y no hablar primero. Somos demasiado acostumbrados a hacer prédicas, homilías, documentos, comunicados, y la gente ya está demasiado acostumbrada a escuchar más o menos todas estas cosas. Necesitamos escuchar lo que pasa por el corazón de la gente para después tener las palabras y las ayudas apropiadas a lo que la gente necesita.
Monseñor, quisiera yo retomar lo que comentaba sobre el verbo esperar, aplicado a la responsabilidad de alguien más, porque eso es un poco lo que dicen los discípulos de Maús. Esperábamos que nos resolviera la vida. Y esa resolución de la vida, pues, toma distintas vertientes. Me parece que en el caso mexicano, claro, en algunos ha sido, bueno, el resolver la vida es tener bienes materiales. En otros casos es que venga, una vez decía me decía un amigo, un dictador, pero que sea católico. Parece como que la responsabilidad de la realidad es de alguien más y no de mí. Y como católicos, creo que esto es muy mexicano. Yo tuve la oportunidad de vivir en varios países y solamente lo he encontrado en México. Y es esta actitud frente a la realidad en la que los demás tienen que resolvérmelo, porque si hay un problema de desigualdad, es culpa del gobierno, el último normalmente. Si hay un problema de violencia, es culpa también de los violentos y es culpa también del gobierno que no sabe hacer las cosas. Y, en fin, yo no tengo ninguna responsabilidad, sino que es un tercero el que tiene la responsabilidad y estamos como esperando mágicamente a que venga una solución, las siguientes elecciones, que se vaya la última crisis financiera económica, que se vaya la pandemia y se va a arreglar solo. Y me parece que esto habla de una falta de entendimiento de causa y efecto, y una falta de vivencia. San Juan Pablo II hablaba de los principios, los criterios y las guías de acción de la doctrina social de la Iglesia, y de pensar solamente estos valores y estos principios en abstracto, pero no en concreto. Voy a dar un ejemplo rápidamente. Una de las empresas con las que trabajamos, donde el empresario pues trata muy mal a sus empleados, pero cuando se muere un familiar le manda un ramo de flores enorme al que ya murió. Pero ¿y qué pasa con los vivos? Me parece que un poco nos pasa que vivimos en una realidad paralela eh, que no corresponde con lo que usted decía, con el avance, con cómo el mundo ha ido cambiando y nosotros seguimos todavía en el siglo XVIII. Es increíble. Sí, y lo dijo recientemente el Papa Francisco. Pienso que la pandemia que nos azota todavía, aunque empieza a ver un poco de luz, seguramente ha sido una tragedia. Muchas personas han muerto y muchas familias han perdido sus seres queridos. Pero siempre, en todo lo que pasa en la historia, se puede aprender algo. Y la pandemia, nos dijo el Papa, nos ha aprendido, si hemos estado atentos, que estamos todos en el mismo barco. El barco se hunde si no trabajamos todos. Necesita de la actividad de todos. No sirve protegerme, porque si los demás no se protegen, el virus continúa, se muta, cambia, y tanto o temprano encontrará una falla en mi protección y me golpeará también a mí. Tengo que ayudar todos a protegerse para que el virus baje. No sirve que yo solo me vacune, porque si los demás se contagian, después el virus tiene variantes, otras cepas, y esas otras cepas hacen que mi vacuna no sirve para nada. Es necesario que sea todos. Solo si todos están protegidos, entonces el virus no podrá hacerlo con nadie. Esto vale también en la historia de la sociedad. Y el Papa, queriendo aprender de lo que pasó en la historia a través de esta pandemia, ha tenido una iniciativa que espero ustedes apoyen. A partir del próximo 17 de octubre, en todas las diócesis del mundo, también de México, será lanzado la fase diocesana del sínodo. Sínodo es aprender a caminar juntos. O sea, o se camina juntos o no se progresa. No es posible que sea una persona a hacernos progredir. No.
tenemos que caminar todos. Todos tenemos que contribuir con nuestras ideas, nuestros esfuerzos, lo que podemos poner en común, y solo si todos estamos caminando, la iglesia va a progresar, la sociedad va a progresar. Es un esfuerzo que puede dar resultados si lo actuamos, o puede pasar bajo silencio, porque normalmente las autoridades no quieren ser molestadas, entonces mejor que no se hable de esto. Yo espero que se hable. Espero que el mundo de la cultura, sobre todo, nos ayude, haciendo conscientes al pueblo de este llamado. Todas las diócesis están llamadas a reunirse. Y no solo las personas que van a la iglesia, no, todos bautizados, que son más de los que van a la iglesia. Y también los que no son bautizados, ellos también pueden dar su contribución, pueden ayudar. Todo el mundo puede ayudar. El Papa ha pedido a toda la gente de buena voluntad, como se dice, de dar una mano para encontrar salidas a los problemas que tiene su pequeña comunidad, la comunidad más grande diocesana, la comunidad nacional y el mundo entero. Pero tenemos que hacerlo implicándonos todos. Lo que enseñará, espero, el camino sinodal es que todos tenemos que contribuir, escucharnos mutuamente y cada uno sugerir lo que viene de su experiencia, de su pequeña o grande experiencia que sea. El Señor y el Espíritu Santo habla con quien quiera y a través de quien quiera, no solo a través del Espíritu del Papa. Puede hablar a través de la última persona del mundo. El Papa quiere ayudarnos y educarnos a ese trabajo, todos juntos. Espero que en su programa también, y en toda la iglesia mexicana sobre todo, que lo necesita mucho. Usted tiene razón, estamos acostumbrados a esperar que venga un salvador, un salvador de la patria, un salvador de la parroquia, alguien más. No, tenemos todos que implicarnos. El camino sinodal que el Papa inicia el tercer domingo de octubre por toda la iglesia en todo el mundo es un camino que pretende implicarnos todos. Interesante, Monseñor, y desde luego que vamos nosotros a hacer eco de esto porque es de alguna manera algo concreto en cuanto al acompañamiento. Usted decía esa palabra, el acompañamiento, la compañía, es uno de los aspectos fundamentales que en la actualidad por esa desunión, por la violencia, ¿no? No se ha dado. Y mucho de esto es por el relativismo, ¿no? Que lo ha señalado también el Papa Benedicto XVI, en donde estamos, inclusive los católicos, no nos identificamos y nos vemos como pertenecientes a una misma iglesia, a un mismo cuerpo, a un mismo sacramento, digamos, de una forma sacramental, sino que nos vemos como adversarios. Entonces, este llamado verdaderamente puede ser algo en donde a algunos de nosotros, o esperamos que a muchos, podamos crear puentes, ¿no? Como decía el Papa muchas veces, crear puentes con los que piensan distintos a partir de la realidad, observando esta realidad. Pero esta parte de relativismo, que es como un velo, nuevamente yo lo pongo, ¿no? Un velo cultural que nos impide ver, incluso los que hemos podido ser formados en familias católicas o haber estado en colegios y universidades católicas, nos impide ver la importancia del otro, ¿no? Nos vemos a través de este relativismo como un otro, un alter ego, pero distinto a mí, que no compartimos nada más que quizás alguna simpatía, alguna idea en común, como que falta algo más en ese sentido cultural para compenetrarnos, ¿no le parece, Monseñor? Vivimos un tiempo de grandes contradicciones. Es un tiempo en el cual tenemos seguidores a miles, personas que se conectan, que nos escuchan, millones. Pero al mismo tiempo pienso que no hubo nunca un tiempo en el cual estamos tan solos. Tan solos. La tecnología seguramente nos permite de comunicar mucho, pero no nos permite de escuchar bastante. Y se ve lo que pasa en las redes sociales, no quiero diabolizarlas, pero es todo un expresarse y no escuchar.
tenemos que aprender eso, el diálogo con la persona, no solo con sus ideas o con lo que ha dicho la persona, con todo lo que es su historia. Y esto se puede hacer solo de una manera presencial. Yo pienso que también la pandemia nos ayuda a ver que seguramente los medios electrónicos nos han salvado de mucho, pero nos han mostrado también sus límites. Necesitamos encontrarnos, necesitamos escucharnos, necesitamos, como Jesús con los discípulos de Emaús, caminar un poco juntos. Digo esto, no me ha parecido que esto ha sido subrayado suficientemente en los comentarios. Jesús había pedido a los discípulos de quedarse en Jerusalén. Ellos, en cambio, no se quedan en Jerusalén, regresan a su pueblo. Jesús, para recuperarlos, acepta de caminar con ellos en la dirección equivocada. Camina con ellos en la dirección equivocada. No les dice, no, tiene que hacer esto, párense un momento porque están yendo de la dirección equivocada. No. Se calla y camina con ellos en la dirección equivocada. Necesitamos, en ese sentido, acompañarnos unos a otros para conocer un poco también más profundamente el sufrimiento, todo el mundo que está dentro del corazón del otro. Muchas veces juzgamos con mucha facilidad. Pienso que tenemos un privilegio como sacerdotes, el hecho de escuchar las confesiones. Esto nos permite de ver cuántas veces todo un mundo que existe en el corazón del otro, que de fuera no se ve nada, pero uno sabe el mundo que hay detrás. Esto es algo que tendríamos que tener presente todos. Y para esto es necesario caminar con la persona, sin bloquearla, escucharla. El diálogo. Tenemos que aprender a dialogar nuevamente y a escucharnos sobre todo nuevamente. Monseñor, qué interesante e importante lo que nos dice. Mi sensación es que los católicos mexicanos, digamos, activos, que estamos en algún movimiento eclesial, a veces tendemos a ser más jueces que conquistadores. Y claro, sale de inmediato esta tentación de decir, este grupo y este grupo están mal. A veces incluso dentro de la misma iglesia y de manera muy triste, incluso a veces sobre el mismo Papa. Me parece que habla de una falta de fe, por un lado, y por el otro lado habla también de una ignorancia de lo que dice el Papa, porque lo que dice el Papa es maravilloso. Si ellos leyeran y estudiaran, atendieran lo que está diciendo el Papa, que además es Pedro, se les olvida eso nada más, este país sería otro. Y en ese sentido, Héctor y yo hemos, desde hace ya, cuando comenzamos con el programa, nos hacíamos la pregunta, ¿y cuál es la misión de México? Me parece que hablamos muy poco de la misión. Sí entendemos que viene la eternidad, el cielo, algún día, si Dios quiere, bueno, Dios si quiere, más bien si nosotros queremos gozar de él por toda la eternidad. Pero eso, como decía usted, no se da solo. No me lo voy a dar yo solo yendo a misa todos los días, comulgando, rezando el rosario. No. Y como país y como continente, como decía el Papa Juan Pablo II, el continente de la esperanza, cómo hablaba de la necesidad de los laicos americanos para mantener viva la fe. Y creo que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Hay un chiste de un borracho que llega a su casa y no encuentra la llave, se le cae la llave y se va a buscar donde hay un farol y ahí la va a buscar y pasa alguien y le dice, oiga, pues que no, es que se me cayó la llave. Y le dice, bueno, ¿y dónde se le cayó? Allá, ¿de qué lado? Pero ¿por qué está buscando acá? Porque acá hay luz. Me parece que un poco nos pasa que estamos buscando donde no debemos buscar y que como uno de los países en los que la Virgen se ha aparecido, pero no solamente se ha aparecido, sino que se quedó viviendo acá.
nos hemos olvidado de la misión, de que ella es la fundadora de México, la fundadora no solamente de México, la fundadora de Latinoamérica, y no solamente de Latinoamérica, sino de todo el continente americano. Y que estamos viviendo un poco a espaldas, y sí tenemos una gran devoción a la Virgen de Guadalupe, pero nunca nos fijamos en lo que ella dice a San Juan Diego: ve y haz lo que yo te pido. ¿Qué le parece? ¿Cuál, respecto a esta misión de la casita sagrada, que nosotros lo hemos escuchado ya hablar de la casita sagrada, qué debemos de hacer los católicos mexicanos, latinoamericanos, del continente americano en este momento para convertir a América verdaderamente en esta civilización del amor, para reconquistar lo que se ha perdido en Europa? No sé si eso es parte de la misión o no. Usted estuvo en África, y en África hay una fe muy viva, ¿no? Que creo que nos da mucho ejemplo a nosotros. ¿Qué opina respecto a este tema? Yo pienso que sería bueno siempre aprovechar de esta gran riqueza que la Iglesia nos da a través de la lectura de cada día. El sábado pasado había siempre en este periodo hay como primera lectura un paso, una página de una de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se dirigía a sus fieles diciendo que le anunciaba la fe, la misericordia de Dios hacia sus pecados, porque él era el primero pecador perdonado. Él se sentía y lo decía: soy un pecador perdonado. Mi vida habla de esto, que se puede cambiar. Y el Señor me ha cambiado. Y vean ustedes qué ha hecho conmigo. De lo que era terrible a lo que por su gracia soy hoy. Pienso que esto nos falta en el discurso de la Iglesia, entiendo como discurso de la jerarquía. Muchas veces nos quedamos como maestros, los que tienen que enseñar el camino. ¿Cuánto sería bueno iniciar diciendo como San Pablo: somos pecadores? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Pero el Evangelio nos sugiere que este es el camino. Sería muy bueno. Y para pasar directamente a Santa María de Guadalupe, a mí me ha impresionado lo que ella dijo cuando, ya lo dije varias veces, me impresionó la frase que dijo a Juan Diego cuando él estaba preocupado por su tío que estaba enfermo. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Se presentó como madre. Es esto que hace de Guadalupe una versión, si podemos utilizar este término, una versión de la Virgen que pega mucho, mucho más de cualquier otra. Yo la descubrí aquí, llegando a México, no la conocía antes. Sí sabía que existía una devoción, pero no sabía nada en mi ignorancia. En Europa son más conocidos los santuarios de Loreto, de Fátima, de Lourdes. Pero ahí, no sé, de alguna manera ya era más complicada la Virgen como se presentó. En Lourdes se presentó con una definición teológica complicadísima que la pobre Bernadetta aprendió a memoria para repetirla al cura porque no sabía qué significaba. Yo soy la Inmaculada Concepción, no sabía qué era. En Fátima la Virgen estaba apenada, triste por la guerra mundial que se estaba pasando en el mundo, lloraba. Antes, aquí, Guadalupe se presentó a nosotros en el mejor de la manera, madre. Lo que todos pueden entender, lo que todos saben que es una madre. Y pienso que un poco como iglesia, magisterio, entiendo, obispos, sacerdotes, nos hemos alejado de esto. La gente no nos percibe como madre en nuestras intervenciones, cuando intervenimos, cuando hablamos
cuando hacemos algo. No nos percibe de esta manera. Tenemos que hacer un esfuerzo en esta dirección. La Virgen pide realizar una casita sagrada a Juan Diego. Sí, siempre se ha interpretado esto como realizar un templo. Pero ¿saben qué era un templo en ese entonces? El templo era el lugar, sí, era el lugar de la misericordia. Los delincuentes o los perseguidos que entraban en un templo, ya no se les podía hacer nada. Por el hecho que entraban en el templo, estaban bajo la protección de Dios, no se podían perseguirlos. Es el lugar de la misericordia. El lugar donde encontrar una madre. Yo nunca he encontrado una madre que me diga, mi hijo sí es un delincuente, merecería ponerlo en la cárcel y echar la llave. Nunca. A nosotros nos falta esto. No hemos cumplido. Tenemos todavía esta misión a cumplir. La iglesia siempre se ha presentado, nos han enseñado y se ha presentado como madre, pero nosotros no hemos cumplido con esta misión de presentarla como madre, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra manera de ser, de actuar, de enseñar como madre, que no juzga, no condena, no presiona a nadie. Sus hijos siempre son buenos. Yo no he encontrado nunca una madre que diga, mi hijo es malo, de verdad. No, siempre le encuentra algo bueno. Aún reconociendo que puede haber hecho muchas cosas equivocadas, siempre le encuentra algo bueno. Tenemos que tener esta mirada, una mirada de madre. Esto es lo que nos pide Guadalupe, esta es la misión que tenemos que cumplir. Y esto es lo que es necesario en el mundo de hoy, nos dice el Papa cuando nos dice que la Iglesia tiene que ser templo de misericordia, que el tiempo de hoy es el tiempo de misericordia, tiempo de madres, tiempo de madres. Nos quedarían 10 años para que, pidiéndole a ella y entre nosotros, siendo testigos, podamos tener esa conciencia para celebrar el 5º centenario de su aparición y ese podría ser un camino, ¿no le parece, Monseñor? Claro que sí, pero, sabe, nosotros, adultos y adultos mayores, como San Pablo, para cambiar necesitamos caer de caballo. No nos convertimos fácilmente. Los jóvenes son mucho más flexibles, pueden cambiar. Nosotros somos más rígidos, necesitamos caer de caballo. Es por eso que, insisto, el camino sinodal puede ser la ocasión en la cual nos hablamos abiertamente. En lugar de decir, sí, señor, como usted diga, lo que siempre me ha impresionado cuando hablo con alguien aquí en México, la reacción muy devota es siempre, sí, señor, como usted diga. No, que alguien nos diga, por favor, no, hay algo que hay que hacer, hay algo que hay que cambiar. Hay esta necesidad que no se atiende. Hay esto del evangelio que no se pone en práctica. El camino sinodal es la oportunidad. Yo espero de verdad que aquí en México lo podemos aprovechar, porque todavía tenemos una capital de fe inmenso. La gente es muy buena. Los mismos jóvenes son muy buenos. No son para nada perdidos como podría ser en otros lugares del mundo. Son muy buenos. Tienen muy buenos valores. Se ve en las necesidades. Yo me quedé impresionado con la reacción de los jóvenes frente a la desorganización cuando hubo el sismo. Como salieron de casa a dar una mano. Y todavía hoy, frente a los desastres naturales, como enseguida se ponen a disposición la sociedad. Los mexicanos son muy buenos, tienen buenos valores, pero hay esta enfermedad que el Papa siempre dice, el clericalismo, ¿no? Esperar todo del sacerdote, del obispo o del presidente, siempre del jefe, ¿no? Esperar siempre de lo que está arriba. No,
Necesitamos aprender la sinodalidad. Se camina juntos. Somos una familia. En la familia, claro, mucho depende del papá y de la mamá, pero en la familia se camina todos. Y si no, todos no caminan, la familia no progresa. Todos, también los hijos necesitan dar su mano. Monseñor nos ha enseñado un montón en este programa. Me parece que lo último que ha dicho, la sinodalidad es la clave, porque somos nosotros los que nos tenemos que salvar, no por nosotros mismos, sino por confiar en Dios, que es el que verdaderamente salva, y no creer que nuestros esfuerzos, si somos católicos, son los que van a cambiar las cosas, o no estar con la mano extendida esperando a que el gobierno o cualquier líder sea el que nos va a resolver la vida, sino salir valientemente. Pues hay que solamente leer al Papa Francisco, salir a la periferia como sacerdotes, como obispos, como consagrados, pues lo que les toca este olor a ovejas, pero ese olor a ovejas no solamente me parece, debe ser también de los líderes laicos, que nos hemos acostumbrado un poco más a este catolicismo de cumplimiento, así como de checklist, ¿no? Ya hice esto, ya hice esto, ya hice aquello, en lugar de salir y amar a nuestros hermanos y no verlos como al otro, sino verlos como a mí mismo. Y creo que pues nos falta mucho, y lo que nos ha compartido verdaderamente nos enriquece mucho, y por supuesto que vamos a estar empujando en este Vamos a sentido. empujar eso, claro que sí. Y hay que tener confianza, por favor. Frente a la gente que estaba hambrienta, Jesús no hizo aparecer los panes, pero se sirvió de un joven que tenía 5 panes y que los puso a disposición de Jesús para dar a comer a todos. El Señor necesita que nosotros ponemos lo poco que tenemos a disposición, que lo ponemos a su disposición, y Él va a multiplicarlo. Pues Héctor, ¿algún comentario? Quisiéramos seguir, monseñor, sabemos que tiene ocupaciones, ya nos pasamos un poquito del tiempo, lo vamos a compartir con nuestros amigos de todos modos. Héctor. No, bueno, creo que esto último que usted está comentando implica para nosotros una consideración, un hito por un lado, y por otro lado una tensión hacia un punto en el horizonte que creo que es muy importante, la sinodalidad. Claro que sí, monseñor. Pues le agradecemos muchísimo, Dios lo siga bendiciendo, y si nos pudiera dar la bendición a los que estamos en este programa escuchándolo, si nos hiciera favor. Igualmente, Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, y sigan con transmisiones de este tipo que nos ayudan todos a reflexionar y a pensar. Yo fui muy provocado por sus preguntas, eso ayuda mucho. Muchas gracias. Dios lo bendiga, y le damos gracias a Dios de tener a alguien como usted en este país que necesita pues todo lo que necesita, y que ya hablamos. Gracias. Amigos, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Les agradecemos que nos hayan escuchado, y pues los invitamos a que el próximo martes nos acompañen nuevamente en Next Negocios Extraordinarios. Dios los bendiga.